Somos el equipo 1 y el día de hoy les hablaremos del tema de los polímeros. El equipo 1 está conformado por Juárez Pérez Gabriela, Mena Ramos Andrea Natalia, Vázquez Solís Carlos Isaac y su servidor Huerta Olmos Luis Francisco. Antes de entrar a profundidad en el tema de lo que es un polímero, tenemos que tener en cuenta que estos son materiales compuestos a través de cadenas gigantescas de moléculas conectadas entre sí. Estas pueden tener un peso desde 10.000 gramos por mol hasta 100.000, incluso más. Y los polímeros los encontramos en realidad en cualquier tipo de objeto de uso cotidiano, como puede ser una cubeta, un vaso de plástico, incluso los teléfonos con sus pantallas o algunas partes que tienen cierto tipo de plásticos, pues están conformados de polímeros, así como los adhesivos, el gaucho, el hule, todo esto son moléculas orgánicas conectadas mediante cadenas. Ahora hay que tener en cuenta que el proceso de creación de un polímero es mediante la polimerización, el cual es un proceso en el que las moléculas más pequeñas se van conectando unas con otras hasta formar moléculas gigantes que a su vez estas conforman cadenas. Un proceso de polimerización puede ser, por ejemplo, la fundición del plástico, donde entra alimentado por la materia prima que conformará el plástico, se funde, se le agregan aditivos y se va a un reactor, un molino, por así decirlo, un reactor, en el cual se mezclarán y se realizará la polimerización, haciendo que las moléculas se conecten unas con otras para luego pasar a moldes, enfriarse y tener lo que conocemos como una botella de plástico. Ahora que conocemos qué es un polímero y cómo se crean, surge la pregunta, entonces, ¿dónde veo yo los polímeros? Los polímeros los podemos ver en cualquier objeto de la vida cotidiana, desde un vaso de plástico, una bolsa para guardar algún objeto, las llantas, sillas, algún pegamento, partes de un dispositivo móvil. Incluso algunas partes de vehículos hoy en día tienen ciertos tipos de polímeros debido a su versatilidad y bajo costo de producción. En los tipos de polímeros tenemos una gran variedad en base a sus propiedades físicas y estructurales. Como podemos ver en la imagen, tenemos dos principales, que son los naturales y los sintéticos. De los sintéticos se nos despliegan tres, que son plásticos, fibras y elastómeros. De los plásticos se derivan otros dos, que son los termoplásticos y los termoestables. Clasificación de los polímeros según su origen. En este encontramos tres, los polímeros naturales o biopolímeros, que como su nombre indica se encuentran en la naturaleza. Ejemplo de esto, los polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos, caucho, etc. En segundo tenemos los polímeros semisintéticos. Se obtienen con la transformación de polímeros naturales. Por ejemplo de esto es el caucho vulcanizado. Y en tercer lugar tenemos el polímero sintético. Estos se obtienen industrialmente. Ejemplo de esto el nylon, el poliestireno, PVC, etc. Clasificación de los polímeros según su composición. Esta se divide en dos, homopolímeros y heteropolímeros. Los homopolímeros se componen por monómeros idénticos. Si subdividimos este grupo encontramos 5 tipos de polímeros: las polialefinas, poliestirénicos, polienos, polivinilos y poliacrílicos. Los heteropolímeros o copolímeros tienen la particularidad de componerse por 2 o 3 unidades químicas diferentes, formando, por así decirlo, una cadena heterogénea, y gracias a la diversidad de combinaciones que pueden generar conocemos las siguientes especies. Copolímeros aleatorios, alternados, en bloques y de injerto. Clasificación de los polímeros según su estructura. Esta se divide en 4: polímeros lineales, polímeros ramificados,
polímeros entrecruzados y polímeros reticulados. El primero, que sería los polímeros lineales, es el más sencillo puesto que no tiene ramificaciones, es simplemente una cadenita, por así decirlo. Los polímeros ramificados tienen pequeñas cadenas laterales como si se tratara de patitas. Polímeros entrecruzados. Los polímeros poseen estructura tridimensional donde las cadenas están unidas unas a otras por enlaces laterales. Y los polímeros reticulados están formados por macromoléculas con cadena y ramificaciones entrelazadas en las tres direcciones del espacio. Ahora tenemos a la clasificación de los polímeros según su reacción térmica. Tenemos tres tipos: los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Como primera instancia tenemos a los termoplásticos, que después de ablandarse o fundirse por medio del calentamiento, pueden recuperar sus propiedades originales al enfriarse. Ejemplo de estos tenemos a derivados de polieténicos, poliamidas o el nylon, las sedas artificiales o el celofán. Tenemos también los termoestables, que después de este calentamiento se convierten en sólidos más rígidos que los polímeros originales. Este comportamiento se debe a que el calor se forman nuevos entrecruzamientos que provocan una mayor resistencia a la fusión y suelen ser insolubles en disolventes orgánicos. Ejemplo de estos es la baquelita y la ebonita. Y por última instancia tenemos a los elastómeros, que son los polímeros que tienen propiedades elásticas, es decir, que pueden ser estirados hasta doblarse muchas veces su tamaño y después regresar a su forma original. Ejemplo de estos, y como primera instancia tenemos a los cauchos, las siliconas y los poliuretanos. Por último tenemos a la clasificación de los polímeros según su reacción a la polimeración. Tenemos de estos dos tipos: por reacción en la cadena o adición y por crecimiento en pasos o condensación. En la primera reacción no se produce la liberación de un compuesto de masa molecular baja, y además se lleva a cabo la polimeración en este tipo de polímeros cuando está presente un catalizador, del cual provoca la unión de un polímero detrás de otro hasta el final de su reacción. Y como segunda instancia tenemos el crecimiento en pasos o condensación, y este se produce por reacción entre dos monómeros diferentes. Cada uno de ellos tiene dos grupos funcionales, uno por extremo de molécula y el otro por eliminación de una molécula más pequeña, que es normalmente el agua. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Agradecemos su atención y tiempo. Espero y les hayamos dado un granito de arena de conocimiento por medio de esta presentación. Gracias.